Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy la maestra Angélica Grimaldo. Doy la clase o la materia, yo imparto la materia en la Facultad de Contaduría y Administración de Ciudad Universitaria en la UNAM, de Derecho Corporativo Empresarial. Ahí nos han pedido que realicemos videos sobre nuestra materia para que les ayude a nuestros alumnos como apoyo en su aprendizaje y con esa finalidad estamos elaborando estos videos. Bueno, digo estamos porque yo estoy elaborando este y todos mis compañeros igualmente estarán realizando los que les corresponden a su materia. Nos lo han pedido en la facultad, como ya se los mencioné. Y a mí la verdad es que me da mucho agrado, me da mucho gusto elaborarlos. Me he dado el tiempo para hacerlo. He tenido también que aprender porque ya había hecho videos, pero bueno, los programas se están actualizando y en eso estoy aprendiendo, pero lo hago con mucho gusto para que ustedes tengan pues más herramientas de apoyo porque entiendo que en el SUAYED es complicado el aprendizaje, se requiere de mucha disciplina, de mucha tenacidad, no siempre se logra, hay un alto porcentaje de deserción. Entonces, para mí hacer estos videos, pues me motiva mucho porque siento que les facilita un poquito el aprendizaje y que no se sienten tan solos, con tantas dudas, que les sirve como herramienta, también para acortar las distancias. Eso nos ha ayudado mucho la tecnología. Y si de aquí, del tema que voy a dar o de los siguientes temas que voy a impartir, les surge alguna duda o quieren abundar en alguno de los temas que estamos tratando, por favor no se queden con las ganas, ¿no? Háganmelo saber. Yo con todo gusto les elaboro algún tema en particular que ustedes quieran adentrarse en él, conocer más. Si les parece interesante, por favor, compártanlo y seguramente van a ayudar a alguno que otro compañero que también tiene esa duda. Como ustedes van a darse cuenta, voy a subir a estos videos a YouTube y del YouTube los voy a pasar a la plataforma, las ligas para que ustedes puedan conectarse y verlo. Por lo tanto, van a ser, o ya deben ser cuando ustedes lo estén viendo, son videos abiertos que cualquier persona puede tener acceso a ellos. Bienvenidos los que quieran aprender sobre derecho corporativo empresarial, considérense parte de los alumnos. No es prohibitivo, no vamos a tratar nada que no se pueda saber, al contrario, todos son bienvenidos. Y muchos de los contenidos son temas que nos afectan a todos, como por ejemplo, ¿para qué crear una empresa? Si yo soy comerciante, ¿para qué quiero crear una empresa? ¿Mejor me quedo como estoy o doy el paso? ¿No? Ese es un tema que a mí me parece muy relevante de este video, ¿no? De la unidad uno de la materia. ¿En qué momento eres empresario? Perdón, ¿en qué momento eres comerciante y cuándo te conviertes en empresario? Ese es un tema que vamos a tratar, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? También ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué se llama nuestra materia Derecho Corporativo Empresarial? ¿De dónde surge? ¿Qué dudas resuelve? ¿No? Son temas que vamos a tratar ahora mismo, no me adelanto. Bueno, pues entonces empecemos. Como ustedes pueden observar, bueno, pues nuestra materia se llama Derecho Corporativo Empresarial. Entonces, en este video vamos a conocer los conceptos generales, ¿no? Las generalidades. El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Eso ya lo deben de saber porque llevaron conceptos jurídicos fundamentales. Eso seguramente los alumnos de la carrera de administración ya manejan ese tema porque ya lo vieron en una materia anterior o desde la prepa lo ves. Bueno, les comento que hace algunos ayeres, inicialmente en la carrera de administración se llevaba la materia de derecho mercantil. No se conocía porque no existía este nuevo concepto de derecho corporativo empresarial.
únicamente se llevaba derecho mercantil, porque el derecho es una disciplina, ¿no? Es una ciencia, pero se divide en diversas ramas, como también ya deben conocerlo ustedes. Se divide en derecho civil, derecho penal, derecho fiscal, derecho mercantil, derecho laboral. Es decir, tiene una conexión con, o tiene una división, perdón, tiene una división con distintas ramas que dependiendo de la materia de estudio se divide el derecho. Bueno, el derecho corporativo empresarial no es una rama propiamente, como sí lo es el derecho mercantil. Eh, pero, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento se convierte de derecho mercantil a derecho corporativo empresarial? ¿O por qué esta materia evolucionó? ¿Por qué dio un paso adelante? Bueno, miren, ocurre que anteriormente, cuando era derecho mercantil, pues el plan de estudios estaba incompleto porque no podían integrarle otras cuestiones u otros temas, por ejemplo, derecho laboral, ¿no? Que también se ve en derecho corporativo empresarial, se ve derecho fiscal, se ve derecho penal, propiedad intelectual. Hay otros temas que no son cubiertos por el derecho mercantil, porque el derecho mercantil por sí mismo es una disciplina que trata todo acerca del comercio. Se regula o se rige por el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, bueno, digamos que en general por la legislación de comercio. Entonces, quedaba incompleto el plan de estudios. Si tomamos en cuenta que esta materia estudia a la empresa como centro, es decir, como el biólogo estudia la célula en el laboratorio, ahí la pone en el microscopio y la observa, algo así ocurre con la materia de derecho corporativo empresarial y la empresa, ¿no? Entonces era insuficiente el derecho mercantil. Por lo tanto, los conocimientos se quedaban limitados de los estudiantes, los conocimientos o lo que se impartía, pues estaba muy limitado porque no te puedes salir de tu materia de estudio. Entonces, bueno, pues se llegó a la conclusión, el Consejo Técnico cambió el plan de estudios y en lugar de derecho mercantil y de tener una optativa de derecho laboral, lo que se hizo fue crear una nueva materia a la que le denominaron derecho corporativo empresarial. Por tanto, el derecho corporativo empresarial no es una rama del derecho. ¿Por qué? Bueno, también supongo que esto ya lo vieron todos los que llevaron conceptos jurídicos fundamentales. El derecho se divide en ramas. Bueno, primero se divide en derecho público, privado y social, ¿no? Aquí le hacen una cuarta división, le ponen de otros. Entonces, el derecho público, bueno, pues es la regulación del individuo con el Estado o es la relación que existe entre la ciudadanía y el Estado. Allí lo encontramos al derecho fiscal, al derecho penal, bueno, al derecho administrativo, a las ramas que están directamente relacionadas con el Estado, ¿no? Cuando es la regulación entre el ciudadano y el Estado, entonces es derecho público. El derecho privado es relaciones entre los ciudadanos. Cuando hay una relación entre ciudadanos, ciudadano y ciudadano, entonces es derecho privado. Y derecho social cuando una de las partes es, podríamos decir, pues que necesita algún tipo de protección, de ayuda, como el derecho laboral, como el derecho de la seguridad social. Entonces estamos hablando de derecho social. Bueno, entonces, en esta clasificación, el derecho corporativo y empresarial pues no existe como una disciplina porque no encierra una sola materia de estudio como las otras, como sí lo hace el derecho fiscal, como lo hace el derecho penal, como el mercantil, ¿no? Nuestra materia de estudio en ese sentido es más parecido a, podríamos decir, ay, se me fue la palabra, pero estudia
a la empresa como parte de un todo, más que una materia en sí misma, ¿no? En este sentido, podemos decir que es una conjunción de distintas disciplinas jurídicas, más parecido a un compendio, esta es la palabra que me faltaba, es más parecida a un compendio que a una rama del derecho, o mejor dicho, es un compendio de ramas del derecho, no es una sola rama del derecho en sí, como lo es el derecho laboral o el derecho mercantil, ¿no? Espero haber sido clara, pero el derecho corporativo empresarial no es una disciplina, una rama del derecho. Es un conjunto de conocimientos que tienen como base a la empresa que se integra por distintas ramas del derecho. Por esto es que pongo esta aseveración, que es más parecido a un compendio que coordina un conjunto de conocimientos que a una rama del derecho. Entonces, bueno, vamos a desglosar. ¿Por qué se llama derecho corporativo empresarial? La empresa, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Es decir, que es desde la unidad más sencilla, siempre que produzca una ganancia, ¿no? Si esto te sirve de sostén y eres una persona que vive de tus ingresos, de lo que produces, puedes estar ya siendo considerada como una empresa. Es pues como una célula, ¿no? Lo que las células son para un cuerpo, un organismo, las empresas son para un sistema económico, ¿sí? Bueno, entonces, por otro lado, corporativo viene de la palabra corpus, cuerpo. Hace referencia a una organización, o sea, como cualquier cuerpo, ustedes piensen en cualquier organismo, tiene una cabeza y miembros que trabajan en función de ese mismo organismo. Así funcionan los corporativos. Corporativo puede ser desde una misma empresa que tiene una matriz y filiales, como también puede ser un ensamble de empresas, como estos grupos tan grandes como FEMSA, como Coca-Cola, como Bimbo, que tienen demasiadas empresas que trabajan, Grupo Carso, ¿no? Pero también corporativo puede ser algo más pequeño que tiene una matriz y distintas sucursales. También es un corporativo porque son distintas oficinas que trabajan de manera jerarquizada. Hay una matriz, hay una relación jerárquica y todas trabajan en función de enriquecer, ¿no? De ese cuerpo, de alimentarlo. Es decir, corporativo viene del latín y hace referencia a una organización que opera de forma jerárquica con un gobierno y partes que la integran. Entonces, bueno, pues ya de aquí entendemos que derecho corporativo empresarial hace referencia a la empresa, ¿no? El estudio es el del estudio enfocado al derecho de la empresa y de los corporativos, desde su nacimiento, desarrollo, pues la contratación de los trabajadores, cómo debe de hacerse, el registro de las marcas, la importación y exportación, el comercio electrónico. ¿Qué más vemos? Contratos, también vemos derecho penal, derecho fiscal. Es decir, son un conjunto de ramas que estudian, de ramas del derecho, de disciplinas jurídicas que ponen al centro a la empresa, imparten diversos conocimientos para su nacimiento, desarrollo y hasta su liquidación o fusión.
Esa es nuestra materia de estudio y lo que vamos a ver en el transcurso del semestre. Bueno, entonces continuando con esta idea de los conceptos generales, es también importante entender la diferencia entre comerciante y empresario. Bueno, el Código de Comercio regula que comerciante es aquella persona que hace del comercio su ocupación ordinaria. Cualquiera que se dedique a la compra y venta de algo, bueno, eh, hay una situación muy importante. Bueno, ahorita no me adelanto, está en el Código de Comercio, pero todos los que se dediquen al comercio como forma de vida son comerciantes. En el momento en que das el paso y decides organizarte, puedes asociarte con otras personas o puedes hacerlo de manera individual. Anteriormente, antes de 2016, bueno, en el 2016 hubo una reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y se crea una nueva forma de empresa que antes no existía en nuestro marco jurídico. Es la Sociedad por Acciones Simplificada, la SAS. Esa empresa antes no existía. Su particularidad consiste en que a partir de una persona física puedes crear una empresa. Antes de 2016 necesitabas de 2 personas físicas en adelante, por eso era una sociedad, porque necesitaba socios, ¿no? De 2 personas físicas en adelante. Creabas una empresa, necesitabas tener socios. A partir de 2016 ya no es necesario, ya la ley lo permite. Ahora, ¿cuál es la ventaja o cuál es la desventaja de crear una empresa? Miren, es una situación muy, pues a lo mejor es tan sencilla y tan clara que la mayoría no lo ve. El comerciante se dedica a la compra y venta de bienes o servicios como forma de vida. Eso hace que su patrimonio dependa de lo que compra y lo que vende, ¿sí? Pueden tener cuentas bancarias, sería lo ideal, o pueden no tenerlas. Hay comerciantes que no tienen una cuenta bancaria. Actualmente, bueno, lo ideal es que la tengan, ¿sí? Pero el hecho de que tengan, pues están dados de alta ante Hacienda, su RFC, es como persona física y viven de lo que venden. Eso es su patrimonio, su mercancía y la venta, ¿no? De ese día o lo que vayan acumulando en su cuenta. Bueno, pero no hay un orden en cuanto a su patrimonio y el patrimonio del negocio. En el momento en que tú divides el dinero y dices, esto es mío y esto es de mi negocio, en ese momento ya estás actuando como empresario. Cuando tú pones un orden, jerarquizas, participas con otras personas para llevar a cabo negocios y se ponen de acuerdo. Esa organización es ser empresario. Por eso se crean las empresas. Porque la empresa, también esto lo vamos a ver en otro video, tiene, tiene características similares a las personas físicas. Una persona moral tiene características muy similares a las personas físicas. Por ejemplo, tienen un nombre, nacionalidad, domicilio y patrimonio. Entonces, en el momento en que una persona pone orden, una persona que se dedica al comercio pone orden y dice, este es mi patrimonio y este es patrimonio de la empresa, en ese momento ya está pensando como empresario. Esa es la organización. El no revolver los dineros, porque fíjense que en la facultad he tenido alumnos que me han platicado que sus papás se dedican al comercio, que ellos son comerciantes, pero que de la cuenta o de la ganancia del negocio vive toda su familia y no pueden distinguir cuál es el patrimonio del negocio y cuál es el patrimonio de la familia, porque todo el dinero está revuelto.
De ahí se paga proveedores, vive la familia, sale colegiatura, sale salario, todo sale de una misma cuenta, que regularmente es del jefe de la familia o la jefa de familia. Entonces, esta situación pues genera muchos inconvenientes, porque no sabes qué es tuyo y qué es del negocio. En cambio, cuando tú creas una empresa, desde el primer día tú estás estableciendo límites y dices, voy a invertir 10 pesos. Y a partir de esa inversión inicial, la empresa tiene que redituarte para devolverte esos 10 pesos. Y una vez que te paga, se mantiene sola. Y de ahí debe salir o sale la ganancia para pagar igual, no sé, si la renta del local, la luz, los trabajadores, impuestos y anualmente, bueno, pues también para los socios, que fueron los que crearon ese nuevo negocio. Entonces, esa es la diferencia entre comerciante y empresario. Podríamos decir el orden que existe. Por ejemplo, que aquí dice, empresario es toda aquella persona física que se asocia con otras para asumir riesgos patronales económicos, buscando obtener ganancias y estableciendo una estructura jerárquica. Aquí está. Ya ven que es muy importante establecer quién está al mando. En la mayoría de las ocasiones, quien invierte más es quien está al mando, quien tiene la mayor parte, por ejemplo, en una sociedad anónima, pues quien tiene la mayor parte de las acciones es quien está al mando, es el director. O también pueden contratar a una persona que conozca del negocio y darle un salario para que enseñe, ¿no? El know-how, ¿no? Lo que se llama el know-how, contratar a un CEO, pues no sé, cada empresa es diferente, pero una sociedad puede ser una persona física que se convierte a una persona moral para dividir el patrimonio suyo y el de su empresa, o bien puede crear una sociedad anónima en donde va necesariamente debe de tener socios, ¿sí? Anteriormente, cuando no existía la sociedad de acciones simplificada, lo que la gente hacía era que se asociaba pues, de manera, ¿cómo podríamos decir? Como de fachada, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido clientes que se asociaron con su mamá, con su esposa, y ellos eran el dueño del 99% de las acciones. Y su esposa, o su mamá, pues tenía un por ciento de acciones, el 1% de las acciones. Entonces, pues en realidad eran sociedades anónimas, pero pues empresas fachada, porque pues no funcionaban como tal. Entonces, pues para evitar ya esas simulaciones, la misma autoridad estableció la sociedad por acciones simplificada, que vamos a ver más adelante, ¿no? Más detenidamente cuando veamos sociedades mercantiles. Bueno, entonces un acto de comercio son todas aquellas operaciones que se regulan por lo establecido en el artículo 75 del Código de Comercio. Si estuviéramos en clase, veríamos el artículo y lo leeríamos, pero aquí, pues por razones de tiempo, no es lo más adecuado, ¿no? Ponernos a leer el artículo completo, porque son como 25 fracciones, es un poquito largo. Pero sí les recomiendo que lo lean, que lo vean, que lo estudien, que lo analicen, porque ahí viene qué es un acto de comercio. ¿Sí? Ahora, pues así como comentario adicional, les quiero decir que el negocio viene de Grecia. Acuérdense ustedes que las personas ricas que tenían solvencia tenían esclavos. Allá te podías comprar seres humanos, se compraban esclavos y esos esclavos se dedicaban a trabajar por ti y el ocio era bien visto, ¿no? Las personas ricas se podían dedicar al ocio
que se le denominaba el ocio ilustrado, como filósofos, ¿no? Platón, Aristóteles, pues fueron ricos y tuvieron acceso a educación, tenían esclavos que trabajaban por ellos y ellos se dedicaban a escribir, a pensar, a las letras, al ocio. Pero estaban los ciudadanos que no eran los de los patricios, no formaban parte digamos, de la élite de ese momento y tenían que dedicarse a algo. Entonces estaban negados al ocio, ¿no? De ahí se conforma la palabra negocio, o sea, no poderte dedicar al ocio cuando necesitas vivir de tu actividad, pues entonces debes tener un negocio. Ok. ¿Quiénes son considerados sujetos de comercio de acuerdo al Código de Comercio? ¿No? Artículo 30. Se reputan en derecho comerciantes, uno, las personas que teniendo capacidad legal, es decir, capacidad legal es que tengan 30 años, 30 años, 18 años, que sean mayores de edad, que tengan un modo honesto de vivir, pues son ciudadanos y tienen capacidad para ejercer el comercio y hacen de él su ocupación ordinaria, o sea, los comerciantes, ¿no? Dos, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, que es lo que les estoy diciendo, las sociedades mercantiles también son comerciantes, son sujetos de comercio. Y en tercer lugar, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Es decir, ¿quiénes son sujetos de comercio? En primer lugar, los comerciantes, las personas físicas. En segundo lugar, las empresas mercantiles que se constituyan en territorio nacional. Y en tercer lugar, las empresas extranjeras que se constituyan en territorio nacional. Entonces, no hay una prohibición, ahorita lo vamos a ver. La única prohibición es que si llega una empresa extranjera, debe constituirse en territorio nacional. Ok. ¿Cuáles son obligaciones de los comerciantes? Todos los comerciantes, por el solo hecho de serlo, están obligados a la inscripción en el registro público de comercio. Dos, a mantener un sistema contable y a la conservación de la correspondencia. El Código Fiscal establece que debe ser por 5 años, por lo menos 5 años. ¿Sí? Ok. Bueno, vimos que una de las obligaciones era la inscripción en el registro público de comercio. Es obligatorio únicamente cuando se trata de sociedades mercantiles, es decir, personas morales. La inscripción para las personas físicas no es obligatoria, es optativa. Mire, dice, la inscripción o matrícula en el registro mercantil será potestativa para los individuos que se dedican al comercio, es decir, para los comerciantes, ¿no? Podrán hacerlo o no podrán hacerlo. Pero quienes sí están obligados es para las sociedades mercantiles y por lo que se refiere a su constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación y para los buques. Todos esos cambios que pueda haber en el acta constitutiva, bueno, primero la constitución y luego todos los demás cambios que acabamos de mencionar, deben estar inscritos o registrados en el registro público de comercio. Ok, no es necesario subir los documentos notariales al registro público, sino que basta con que se llenen los formatos que están en línea en el registro público de comercio. Ya no es necesario acudir, pueden hacer este trámite en línea. ¿Qué más se me está pasando? Algo se me olvidaba decirles. Bueno, no, ahorita me acuerdo del registro público de comercio. Ah, ya me acordé que iba a decirles del registro público de comercio. El registro público, como su nombre lo indica, es para que consten actos que inicialmente fueron privados y surtan efectos a terceros, sean del dominio público, por decirlo de alguna manera más clara. Es decir,
vamos a poner un ejemplo o una analogía. Cuando un menor nace, es un hecho que solamente le consta a sus padres, al hospital y al menor, ¿sí? Es decir, es un acto privado. En el momento en que llevan a ese niño al registro civil y le ponen un nombre, hacen un acta donde dice quiénes son sus padres y dónde nació y a qué hora, en ese momento se vuelve pues un acto público. Ya surte efectos a terceros, ese niño ya tiene papás. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando te titulas, cuando haces tu examen profesional. Inicialmente, solo le consta a los sinodales, al que realiza el examen y a la universidad. Y una vez que te inscribes en el Registro Nacional de Profesionistas, inscribes tu cédula, pues entonces ya surte efectos a terceros. Entonces, ese es el sentido de inscribir en el Registro Público de Comercio. En el caso de los comerciantes pueden hacerlo o no, pero si lo hacen va a surtir efectos a terceros. Por ejemplo, si quieres pedir un crédito bancario, si quieres importar, si quieres exportar, pues, o sea, si quieres que surta tu calidad de comerciante, que surta efectos a terceros, te inscribes en el Registro Público de Comercio. Pero en el caso de las empresas es obligatorio, no es optativo. Bueno, ahora hablemos de los comerciantes extranjeros. Los extranjeros son libres para ejercer el comercio, pero solamente, bueno, pues tienen que acreditar su calidad migratoria, tienen que validar ante la Secretaría de Gobernación que vienen a hacer negocios a nuestro país y, bueno, pues ver qué establecen los tratados. En el caso de las sociedades legalmente constituidas en el extranjero, bueno, también, perdón, se me estaba olvidando, en el caso de las personas físicas, tienen que acreditar su calidad migratoria ante a la Secretaría de Gobernación, pero también tienen que acudir a la Secretaría de Economía para solicitar un permiso de que vienen a México en calidad de empresarios que tienen un comercio, que tienen un negocio o que vienen a trabajar, ¿no? Pero eso es en el caso, cuando vienen a trabajar, bueno, es el caso de la Secretaría de Gobernación. Pero cuando vienen a invertir, cuando vienen a vivir y a poner una empresa, entonces sí tienen que pedir también permiso o avisar, un aviso a la Secretaría de Economía. Bueno, y en el caso de las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que se establezcan en la República, tienen que venir a constituirse también bajo las leyes mexicanas, donde se establezca que son nacionales mexicanas su empresa, que sus operaciones mercantiles se llevarán en México, que pagarán impuestos en México, que aceptan la jurisdicción de los tribunales de México. Y en el caso de su capacidad para contratar, se sujetarán a las disposiciones donde se establecen las sociedades extranjeras. Es decir, que que deben contratar a un porcentaje superior de mexicanos sobre los extranjeros. ¿Quiénes están impedidas para ejercer el comercio? Bueno, no pueden ejercer el comercio los corredores públicos, que son fedatarios públicos que dan fe en materia de comercio. Los quebrados, personas que hayan quebrado un negocio y que no puedan acreditar su rehabilitación, están impedidos para ejercer el comercio en nuestro país. Y aquellos que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, siendo estos el peculado, cohecho y concusión, la falsedad también. Esto es en atención, bueno, a dos principios, que es el principio pro persona, ¿no? Que siempre la ley se determinará con base en lo que más favorezca a la persona, y también el del debido proceso. No puedes prohibir a alguien que ejerza, ¿no? su derecho de ejercicio de la profesión, del libre ejercicio de la profesión, si no tienes una sentencia ejecutoriada. Entonces, bueno,
Hasta aquí termina la primera unidad. Espero que haya sido clara. De cualquier manera, bueno, como ustedes saben, voy a subir este video a YouTube para que si tienen alguna duda me la pueden hacer saber a través de esta plataforma. O si lo prefieren, pueden también en el SUAYED mandarme un correo electrónico o hacerme llegar su duda a través de la plataforma. También ahí es posible. Lo que sea está bien o algún comentario o sugerencia es bienvenido. Pues me ha dado mucho gusto que estemos ahora reunidos, que hayan visto hasta ahora el video y estoy a sus órdenes. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.